Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de la Universidad Uniminuto Huila sede Neiva. Mi nombre es Daniela Fierro, el de mi compañera es Daisy Yolima Moreno, Jessica Rocío Tobar y Betsy Yamir Aldana. En esta oportunidad vamos a realizar la sustentación del taller de resolución de casos de la revisoría fiscal. Primera pregunta. El revisor fiscal de Dinamar S.A. no está enterado del manejo de la cartera de la entidad y por consiguiente no informa de su evolución a la junta directiva. ¿Está actuando mal? ¿Qué función está afectando? ¿Cuál es su opinión? El revisor fiscal en este caso sí está actuando mal, debido a que según el Código de Comercio, artículo 207, donde se establecen las funciones del revisor fiscal, entre ellas está una de las más importantes, que es verificar las operaciones de la empresa que se están llevando, sea de acuerdo a la normatividad vigente, de acuerdo al estatuto o a la que haya establecido la asamblea o junta de socios. Si el revisor no ha revisado esta parte, está actuando mal porque no está llevando una información veraz y verídica a la empresa para que ellos puedan tomar unas decisiones sobre su empresa. Buenas tardes. Para el segundo caso tenemos una empresa llamada El Derrumbe S.A., de donde yo soy el revisor fiscal y actúo como delegado de la firma de contadores. Esta empresa va a licitar públicamente en un contrato para la reconstrucción, la valoración y análisis contable de los archivos públicos de una entidad pública. Resulta que la empresa es experta en avalúos técnicos y le solicita precisamente a mi firma de contadores que participemos conjuntamente mediante un consorcio, ¿sí?, que se encargaría de llevar la parte contable. La pregunta es si esto es legalmente y jurídicamente la respuesta, ¿cuál sería? Pues considero que no es legalmente viable, puesto que se estaría violando el artículo 205 del Código de Comercio, el cual indica que los revisores fiscales no pueden ser parte de una misma, que quienes sean, no pueden ser parte o socios de la misma compañía donde van a ejercer su función como revisor fiscal, ni mucho menos pueden ser empleados, ni pueden ser administradores, mejor dicho, no puede tener ningún vínculo con esa empresa a la cual él presta sus servicios como revisor fiscal. El tercer caso es correspondiente al revisor fiscal X. Mediante una investigación detecta que la empresa Textiles S.A. incurrió en un fraude en un contrato con una alcaldía. Dice acá que en el que se deducen varios gastos que no son ciertos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene el revisor fiscal para denunciar? Pues según la ley, el tiempo estipulado son 6 meses. De no ser así, y si el Estado comprueba que realmente hubo fraude, podría ser procesado penalmente, pues, de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal, y las personas que no tengan contacto con esta empresa pues también pueden denunciar en los próximos 3 años. Es importante tener en cuenta las funciones del revisor fiscal que están estipulados en el artículo 207 y debemos cerciorar que todas las funciones que se hacen allí pues sean legales, que estén de acuerdo a las normas establecidas, y si no lo están haciendo, inmediatamente debemos informar ante la Junta directiva y ante la Asamblea General pues que se están cometiendo actos que no corresponden. Según el artículo 209, debo informar a la Asamblea todas estas irregularidades que se están llevando en esa empresa. Entonces mira que por todos lados el revisor fiscal tiene mucha responsabilidad. El cuarto caso
tenemos que dice acá que los directivos del banco de sangre, donde tiene un revisor fiscal y tiene un suplente, las funciones que son del revisor fiscal son ejercidas simultáneamente, tanto por el uno como por el suplente. Dice que la pregunta es qué medidas debe tomar la entidad y qué artículos de comercio se aplican. La entidad debe tomar medidas disciplinarias porque el revisor fiscal suplente solamente puede suplir al revisor principal en caso de ausencias temporales o absolutas, debidamente justificada. No puede actuar de forma simultánea, ya que esto sería suplantación, y solamente puede ejercer el cargo de revisor fiscal principal cuando hay una comunicación. Entonces debe ser también debidamente elegido por la Asamblea General. Entonces es importante tener en cuenta el artículo 205 y también tenemos en cuenta el artículo 215, entonces para tenerlo en cuenta. Buenas tardes. Bueno, la Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Callejas elige como revisor fiscal a Pepito Pérez, porque tiene entendido que es obligatorio que las propiedades horizontales tengan este órgano de fiscalización. ¿Es correcto? ¿Qué obligaciones tiene el revisor fiscal nombrado? Bueno, respecto al conjunto residencial Las Callejas como propiedad horizontal, según el artículo 56 de la Ley 675 del 2001, nos dicen que los edificios o conjuntos de uso residencial podrán contar con revisor fiscal si así lo decide la Junta Central de Propietarios. Si ellos en los estatutos dejan especificado que se someten a la revisoría fiscal, entonces estarán obligados. De lo contrario, no, por ser propiedad horizontal, no tienen obligación. Gary Cooper fue elegido como revisor fiscal de la Sociedad Rayuela Limitada, pero la entidad contratada para dicha elección no la revisó de su hoja de vida por negligencia. Después de un estudio se halló que el revisor fiscal no se encontraba inscrito en la Junta Central de Contadores ni poseía la respectiva tarjeta profesional. Si fuera yo el gerente de la organización, ¿qué haría al respecto? ¿Qué normas contempla la ley para este caso? Bueno, como gerente lo primero que haría es hacer una reunión extraordinaria donde contacte todos los socios, toda la junta directiva y les dé a conocer este caso que está pasando con el revisor fiscal. Se revisaría toda la parte legal, todo el contrato, siendo que en el artículo 215 del Código de Comercio nos dicen que el revisor fiscal, bueno, tiene que ser un contador público de profesión y además de eso estar inscrito ante la Junta Central de Contadores para que tengan la tarjeta profesional. Como no la tiene, entonces se le dará el reporte a la Junta Central de Contadores para en el momento que ya el señor vaya a solicitar su tarjeta, pues no tenga alguna sanción o no se las pida. Y Jorge es el revisor fiscal de Isagen y le propusieron ser candidato para el mismo cargo en la ETB, en la que fue elegido por máximo órgano. Ambas empresas son públicas. ¿Jorge puede ejercer el cargo en las dos empresas? Sí, claro que sí. Jorge puede ejercer el cargo de revisor fiscal en las dos empresas porque la ley en el artículo 215 del comercio y en el artículo 50 de la ley 43 nos dice que uno puede ser revisor fiscal hasta en 5 revisorías, pero por sociedades de acciones. Entonces ahí no aplicaría para las empresas públicas. Entonces ahí no había ningún problema de que fuera revisor fiscal de esas dos entidades públicas. La pregunta número 8 dice que si la empresa lleva doble contabilidad, el revisor fiscal no informa a la DIAN ni a la superintendencia, un año después el auxiliar contable lo denunció por permitir este acto de corrupción. ¿Es legal que el auxiliar interponga esta demanda? ¿Puede haber sanción por el revisor si la denuncia fue interpuesta después de un año? Sí es legal, ya que pues este revisor fiscal está haciendo un acto de corrupción por permitir que estén evadiendo impuestos y esto causa un perjuicio al Estado. El revisor tenía 6 meses para denunciar este hecho.
y por ende pues este trabajador externo tiene hasta 3 años para denunciarlo. ¿Puede tener una sanción? Sí, según el artículo 43 de la ley 222 del año 1995, nos dice que puede tener hasta cárcel, y según el artículo 658, numeral 1 del Estatuto Tributario, puede tener sanciones de dinero. Ahora lo exige la ley 1474 del 2011. En la pregunta número 9 dice que la compañía El Pirata fue sancionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Por esta entidad consideró que la declaración de renta no fue presentada, ya que la firma del revisor fiscal no era la del actual funcionario, sino la del anterior. La empresa se justifica diciendo que al momento de presentar dicha declaración, el nuevo revisor fiscal no estaba inscrito en la Cámara de Comercio y por consiguiente no podía afirmar quién tiene la razón. Según el artículo 580, declaraciones que se tienen por no presentadas, la DIAN sí puede interponer esta sanción, ya que era obligación del revisor fiscal hacer su nombramiento y actualizar en la Cámara de Comercio que era el actual revisor y no el anterior, por ende tenía que tener la firma del actual revisor, así que tenían que haber ido a la Cámara de Comercio y actualizar esos datos. En la pregunta número 10 dice que el revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración de renta y la DIAN lo sancionó. La compañía demandó al revisor fiscal y este defiende argumentando que la empresa le debe 2 meses de salario y que no va a pagar ni el 50% de la sanción ni la demanda interpuesta por la empresa. ¿Cuál es su opinión sobre qué norma se argumenta y si apoya? En la norma que nos dice en el artículo 580, ya que las declaraciones se tienen por no presentadas, a causa del revisor fiscal no tiene ningún inconveniente que no haya tenido 2 meses de salario en el cual no se le hayan cancelado. Según el artículo 211 nos habla sobre las responsabilidades del revisor fiscal, el cual tendría que hacer su debido proceso e informar y hacer qué es lo que tenía correspondiente en la empresa y no hacer que estos evadieran y por ende pues tuvieran sanciones por la DIAN. Como el artículo 206 nos dice sobre el incumplimiento de las funciones del revisor. Entonces por eso fue sancionado y pues por falta de omisión o por de gravedad este debe cumplir con esa sanción. El artículo 211 nos habla sobre las responsabilidades del revisor fiscal, el cual tendría que hacer su debido proceso e informar y hacer qué es lo que tenía correspondiente en la empresa y no hacer que estos evadieran y por ende pues tuvieran sanciones por la DIAN. Como el artículo 206 nos dice sobre el incumplimiento de las funciones del revisor. Entonces por eso fue sancionado y pues por falta de omisión o por de gravedad este debe cumplir con esa sanción.